Bueno, retomando lo que teníamos la clase pasada, estábamos viendo, vimos la gráfica de funciones racionales y vimos, lo otro que vimos fue, ¿qué fue? Esto, la función de composición, ¿no? O sea, aprendimos cómo se saca la fórmula de la composición, pero nos falta hallar el dominio de las funciones de composición. Entonces vamos a ver cómo se hace, ¿listo? Entonces les voy a mostrar teóricamente cómo se halla el dominio. Eh, listo, tranquilo, Juan David. Entonces, les voy a mostrar esa parte teórica y ya pasamos al tablero a hacer los ejercicios. Un momentico, ya les abro la teoría que estoy acá buscando la que es. Listo, parece que ya. Bueno, entonces ya lo vimos, la gráfica de funciones racionales, lo que les estaba comentando. Y acá teníamos la definición de la composición y abajo está el comentario o la parte que concierne al dominio de la función. Entonces el dominio de la función f compuesto g está dado por el dominio de f compuesto g son los puntos en el dominio de g tales que g de x están en el dominio de f. ¿Listo? Ya ahorita miramos cómo es ese cuento. Eso uno lo puede, digamos, entender, en mi opinión, desde la fórmula que está ahí aparte, en la parte de arriba, de la definición de la función f compuesto g. Ustedes observan la función g en esa fórmula que está acá arriba. La función g está evaluada en x, o sea, entre el paréntesis va una x. Por eso acá dice que x debe estar en el dominio de g, porque g se está evaluando en los valores de x. Y por otra parte, si ustedes observan f en el paréntesis de f está completo g de x. Por eso acá dice que g de x debe estar en el dominio de f, porque f se va a evaluar en gx completo. ¿Sí? ¿Más o menos entiende eso? ¿Sí o no? Sí, señor. ¿Sí? Bueno, entonces eso. Como la x la que está entre el paréntesis de g se va a evaluar en x debe estar en el dominio de g. Y como la f se va a evaluar en g de x, entonces g de x debe estar en el dominio de f. Entonces, para dar un dominio de una composición hay que tener en cuenta esas dos cosas. Entonces ya vamos a ver cómo se hace. Ya vamos a hacer algún ejemplo. ¿Listo? Te voy a hacer un ejemplo. Tomando por decir algo. A ver, vamos a hacer un ejemplo. Acá, ejemplo. Haya el dominio de la función f compuesto g. Sí. Entonces, el primer caso. Hallar el dominio de eso, sí. El primer caso es si f de x es igual a raíz de x y g de x es igual, por ejemplo, a x al cuadrado menos 5x menos 36. Por ejemplo, ese. Y el segundo ahorita lo escribo. Ahorita escribo el segundo ejercicio. Vamos a hacer ese primero. Te vamos a hallar el dominio de la función f compuesto g. Si f es eso que está ahí y g es eso que está allá. Bueno, para eso primero vamos a ver cuánto vale f compuesto g, ¿sí? Y luego vamos a hacer mirar cómo se halla el dominio. Entonces primero vamos a hallar f compuesto g como para recordar, f compuesto g de x se halla tomando f y evaluándola en g de x, ¿no? Y esto es f, donde esté g reemplazo por lo que está allá, que es x cuadrado menos 5x menos 36. Y hablando de f en esto, me tiene que dar raíz de x cuadrado menos 5x menos 36. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo?
Sí, señor. Sí, señor. Listo, eso es f compuesto g de x. Y ahora le vamos a hallar el dominio. Entonces, para hallar el dominio, vamos a utilizar lo que yo les mostré en la diapositiva. Lo voy a volver a copiar y eso lo vamos a utilizar. Lo voy a escribir acá abajo. El dominio de f compuesto g es igual. ¿Sabes qué es lo mismo que está en la diapositiva? X en el dominio de g, tal es que g de x está en el dominio de f. Sí, son los x en el dominio de g, tal es que g de x está en el dominio de f. Lo mismo que está en la diapositiva. Entonces, para poder resolver esto que está acá, yo necesito saber cuál es el dominio de g y cuál es el dominio de f, ¿sí? Para mirar a ver cómo para que x pertenezca a ese dominio y que g de x pertenezca a ese dominio, ¿sí? Lo que voy a hacer es hallar el dominio de g primero y luego el dominio de f. ¿Por qué? Porque son los conjuntos que aparecen acá involucrados. Entonces los voy a hallar los dos. Y yo estaba grabando, te iba a decir, y no. Listo, de la parte A. Voy a hallar el dominio de. Bueno, tengo que hallar los dos, dominio de f, digamos. Entonces, f de x, recuerden que es raíz de x. Entonces, ¿cuál es el dominio de f? Los números reales mayores o iguales que 0. ¿Cómo? Números reales mayores o iguales que 0. Exacto, los números reales mayores o iguales que 0. O sea, el conjunto desde 0 hasta infinito. Sí, los números reales mayores o iguales que 0. Listo, está bien. Entonces, el segundo paso es hallar el dominio de g. Ya hallé este. Ahora voy a hallar este. ¿Cuánto es el dominio de g? Entonces, recordemos que g de x es igual a x cuadrado menos 5x menos 36. ¿Cuál es el dominio de g? ¿Ah? Todos los reales. Todos los reales, ¿cierto? Porque es un polinomio. Como es un polinomio, ya todos los reales. Entonces, todos los reales. Listo, ya llegué a esos dos conjuntos. Ahora lo que voy a hacer es utilizar como esta forma que está acá. ¿Listo? Entonces, échale ojo cómo la voy a desarrollar. Para eso, entonces voy a tener que borrar lo que está arriba. Entonces, voy a borrar. Entonces, me dicen si sí o si no, ¿no? Bueno, ya voy a borrar. Voy a reescribir esta fórmula y la voy a empezar a trabajar. Entonces, el dominio de f compuesto g es igual a los x en el dominio de f, perdón, en el dominio de g, tal es que g de x esté en el dominio de f. Sí, la misma fórmula de abajo, pero entonces voy a empezar a desarrollarla. Acá está brillante, pero dice dominio de f, sí, lo mismo que acá, es lo mismo. Sí, dice lo mismo. Entonces voy a empezar a resolver con lo que ya hallé en el ejercicio pasado. Entonces voy a seguir escribiendo igual. Acá estoy. X en el dominio de G, recuerden que eran todos los reales, entonces voy a cambiar dominio de G por todos los reales. Tal es que G de X pertenezca al dominio de F, entonces G de X pertenezca. ¿Cuánto era el dominio de F? El dominio de F era de 0 a infinito, ¿no? Entonces cambia ahí por 0 a infinito. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, señor. Sí, señor. Listo, entonces voy a seguir trabajando ahí. Entonces esto sería igual al conjunto de números reales. Tal es que, y ahora voy a reemplazar lo que vale g de x. G de x vale x cuadrado menos 5x menos 36
pertenece a 0 infinito. ¿Están de acuerdo? Sí, señor. Exactamente. Profe, me perdí ahí, ¿será que puedo volver a explicar? ¿En dónde? ¿En dónde aprendió? ¿En dónde, por qué salió el x2 menos 5x? Ah, porque g de x es eso, ¿sí? Ah, ok, sí, sí. Sí, solo reemplacé g de x, eso es lo que vale. Listo, entonces, bueno, esto ya no hay ningún problema, x pertenece a los reales. Vamos a centrarnos en resolver la otra expresión. A ver, esta expresión. Profe, Ah, profe, profe, los punticos, ¿qué era lo que significaba? tal que. ¿Tales qué? Ok. Tales que. Los x en los reales tales que. Entonces vamos a centrarnos en resolver esa expresión que está acá. Eso se puede resolver. A ver, acá me están exigiendo que, ojo lo que voy a decir. Mira, acá me dicen que x cuadrado menos 5x menos 36 pertenezca a este conjunto. Ahora, pertenecer al conjunto de 0 infinito es lo mismo que decir que esa expresión sea positiva, o sea, mayor o igual que 0. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Sí, señor. Es lo mismo, ¿cierto? Que algo pertenezca a este conjunto de 0 infinito es lo mismo decir que sea mayor o igual que 0. Entonces, ahora, para resolver esta expresión que está acá, o esto que está acá escrito es equivalente a decir que son los x en los reales tales que x cuadrado menos 5x menos 36 sea mayor o igual que 0. ¿Sí? Entonces simplemente lo voy a cambiar así. Que esto pertenezca a este conjunto es lo mismo que decir que sea mayor o igual que 0. Y ahora lo que voy a hacer es resolver esta desigualdad que está acá. Lo que tengo que hacer ahora es resolver esta desigualdad. Y para resolver esa desigualdad, entonces voy a borrar este pedazo, voy a quedar hasta ahí, voy a dejar hasta ahí y voy a empezar a dedicar tiempo a resolver esa desigualdad. Entonces voy a dejarla por acá aparte. Voy a colocarle acá con un asterisco. Hasta por acá. Les tengo que resolver la desigualdad x cuadrado menos 5x menos 36 mayor o igual que 0. ¿Cómo se resuelve esa desigualdad? ¿Ah? ¿Se factoriza primero? Se factoriza primero. Ajá, ¿cómo se factoriza eso? X menos 6 por X más 1. Perdón, por X más 5. X menos 6. No, menos. Sería x menos 9 por x más 4. Exacto. Sería x menos 9 por x más 4. Recuerden, dos números que sumamos dan menos 5 y multiplicamos menos 36. Menos 9 más 4 da menos 5, menos 9 por 4, menos 36. Esos son los números. Ajá, está bien. Ahora, ¿cómo se resuelve esta desigualdad? Ya hay varias formas de hacerlo, pero la forma que me parece a mí más práctica y las que yo les voy a explicar es usando el método del cementerio, ¿sí? Vamos a ver cómo se usa el método del cementerio. Para resolver esa desigualdad, entonces lo que hay que hacer es basarme o ayudarme en la igualdad que está acá expresada, ¿sí? O que se deduce, o que se obtiene de acá, digamos. Acá yo tengo una desigualdad, pero ahora voy a trabajar con la igualdad. Entonces voy a olvidar un poco la desigualdad y voy a trabajar la igualdad acá arriba. Entonces lo que voy a hacer es trabajar la igualdad. Entonces voy a escribir la igualdad que sería x menos 9 por x más 4 igual a 0. Entonces para resolver la desigualdad voy a ayudarme con la igualdad. Ahora eso que está allá arriba, ¿cómo se resuelve? X menos 9 igual que 0 y X más 4 igual que 0. Exacto. Entonces lo que hago es este igual a 0, x menos 9 igual a 0, o este igual a 0. Y acá yo tengo que x es igual a 9, y acá yo tengo que x es igual a menos 4. ¿Listo? Entonces son los dos valores que hacen que eso es 0. Con esos dos valores yo voy a hacer el método del cementerio, voy a aplicar el método del cementerio. Entonces voy a hacer una recta real, repito los números reales. Y en los números reales yo ubico esos dos valores que obtuve acá, que son el menos 4, que está como por acá, y el 9, que está como por acá. ¿Sí? Entonces lo que yo voy a hacer es partir
o lo que hacen esos dos números, lo que va a hacer esos dos números es que me van a partir los números reales en 3 pedazos. ¿Sí? En este pedazo, y en este pedazo, y en este pedazo. O sea, esos dos números dividen los reales en 3 zonas, la número 1, la número 2 y el número 3. Ahora, la respuesta o la solución a esta desigualdad es un conjunto. Y ese conjunto es alguno de esos 3 pedazos o 2 de esos 3 pedazos. ¿Listo? Cuando usted tenga una cuadrática siempre va a ser o los extremos, la solución va a ser o los extremos o va a ser el conjunto de la mitad. ¿Listo? Entonces, uno cómo hace para saber cuál es la solución, entonces da valores de prueba. Entonces, yo voy a ubicarme en la primera zona, que es esta, para ver si esta zona hace parte de la solución. Entonces, lo que hago es tomar un valor de prueba en esa zona, el que sea. Les voy a tomar, por ejemplo, el valor de prueba, qué sé yo, el menos 5. Por acá está el menos 5. ¿Y qué voy a hacer con ese valor de prueba? Lo voy a reemplazar en la desigualdad que está acá abajo. Lo voy a reemplazar en esta desigualdad a ver cuánto me da. Voy a borrar esto que está acá. Reemplazo el menos 5 acá abajo. Entonces me va a quedar menos 5, escribo por acá encima. Me va a quedar menos 5, menos 9, que multiplica a menos 5 más 4. ¿Cuánto da eso? Cada uno hágalo y me dice cuánto da. 14. ¿Cuánto? 14. Da 14. ¿14 es mayor o igual que 0? Sí. Sí. Entonces, como me dio algo verdadero, esta región completa hace parte de la solución. Listo, ya probé con el menos 5. Ahora voy a probar con unos números en la segunda zona, entre el menos 4 y el 9. Entonces voy a tomar el 0, por ejemplo. Y hago lo mismo, lo voy a reemplazar en la desigualdad que está acá abajo. Entonces reemplazo, acá me va a quedar 0 menos 9 por 0 más 4. ¿Eso cuánto da? 36. Menos 36. Menos 36. ¿Menos 36 es mayor o igual que 0? No. No, entonces esta región no hace parte de la solución. Y ahora pruebo con un número en la última zona que es el 10. Por ejemplo, el 10 puede ser cualquiera, pero entonces la idea no puede ser tan complicado, ¿no? Entonces acá el 10. Y de nuevo lo reemplazo en la desigualdad. Ahora reemplazo con el 10, me va a quedar 10 menos 9 por 10 más 4. ¿Y eso qué me da? 14. 14. 14, que es mayor o igual que 0, entonces toda esa región hace parte de la solución. Y la solución, pues es donde estén las rayas, es este pedazo unido con este pedazo. ¿Listo? Porque Profe, les una dije, pregunta. señor, Esto, cuando algo es mayor o igual que algo, ¿se puede pasar a igualdad? o sea, no se puede pasar a igualdad. Lo que estoy acá haciendo es como una ayuda para resolver el proceso, ¿sí? Yo no estoy pasando, o sea, mire, yo tengo acá la desigualdad, ¿cierto? Yo estoy utilizando la igualdad para encontrar estos dos puntos que van a ser los que me van a ayudar a hacer el cementerio, ¿sí? Pero en ningún Sí. momento yo estoy diciendo que la solución de esta igualdad, que son estos dos puntos, son la solución de la desigualdad. ¿Sí? Yo no estoy diciendo eso. Simplemente... No, sí, yo sé. ¿Cómo? Lo que me refería era que, por ejemplo, tenemos mayor que 2, entonces lo podríamos escribir como igual que 2 para poder sacar, ¿o no? Para sacar los valores, para sacar estos Sí, numeritos que van acá, sí, sí lo puedes hacer, sí lo puedes sí. hacer. Ah, listo. Para cualquiera, así sea mayor, igual, Sí, mayor. a cualquiera. Si sea mayor o igual, Listo. solo mayor o solo menor, ajá. Sí. Ah, listo. Gracias. ¿Cuál es la diferencia de esto, Brian? Ya vamos a la diferencia. Entonces yo voy a dar la solución al problema. Entonces, ¿cómo le damos la solución al problema? Entonces, ese conjunto que está ahí, ese conjunto del conjunto menos infinito, perdón, menos infinito, hasta menos 4, unido con 9 hasta infinito. Entonces, acá está la sutil diferencia, Brian. Como estoy haciendo mayor o igual, acá en el menos 4 voy a dejar esto cerrado y acá en el 9 voy a dejarlo cerrado, porque en esos valores me da, vale la igualdad. Sí, como la igualdad se permite, entonces yo tomo el menos 4 cerrado y el 9 cerrado. Si yo hubiera tenido la desigualdad solo con mayor, como no me permite el igual, acá hubiera tenido que dejar esto abierto. ¿Sí? Listo, profe. Esa es la diferencia. Listo. Esa es la diferencia.
Pero el proceso se hace igual. Uno se apoya en la igualdad para resolver el problema. Profe, Eso tiene... Ajá. otra pregunta. Esto, por ejemplo, nosotros tenemos que x al cuadrado menos 5x menos 36 pertenece de 0 a infinito, ¿sí? Pero Sí. si tuviéramos intervalos, o sea, por ejemplo, de 0 a 5 unido con otro número, ¿cómo describirían Bueno. esa Sí, igualdad? sí, si fuera eso, habría que hacerlo de otra manera. O sea, habría que tomar las desigualdades por aparte. Digamos, si usted tuviera... A ver, si quieres, todavía terminemos de hacer el ejercicio y ya miramos cómo sería ese, ¿sí? Para de pronto no Listo, lo profe. toma tiempo, ¿sí? Listo. Entonces, bueno, acá vamos a colocar x. No, x pertenece a este conjunto, ¿no? Porque acá estamos mirando qué valor de x me sirve, ¿no? Entonces, x pertenece a este conjunto que está acá. Entonces voy a retomar a lo que tenía yo por allá atrás antes, que era algo así como que el dominio de f compuesto g es igual a los x que pertenecen a los reales, tales que, ahora, bueno, yo tenía esto, tales que x cuadrado menos 5x menos 36 pertenece, bueno, sea mayor o igual que 0. Sí, pero ya vimos que esto ocurre cuando x pertenece a este conjunto que está acá. Entonces yo voy a cambiar todo esto por la solución de la desigualdad que es este conjunto. Entonces lo voy a cambiar. ¿Listo? Entonces voy a cambiar ahí la fórmula esta. Entonces me va a quedar el dominio de f compuesto g va a ser el conjunto, los x que pertenecen a los reales, tales que, y toda esta parte que está acá, la voy a cambiar por esto. ¿Sí? Porque es la solución de esta desigualdad, o esto ocurre, x cuadrado menos 5x menos 36 es mayor o igual que 0, cuando x pertenece a este conjunto. Yo voy a cambiar y voy a escribir eso que esté. Tales que x pertenece al conjunto que está ahí. Menos infinito, coma, menos 4 cerrado, unido con 9 a infinito. Así. ¿De acuerdo? Sí, señor. Listo. Ahora, si ustedes observan lo que está dentro de esos corchetes, o de esas llaves, es puros x pertenece a tal conjunto, x pertenece a tal conjunto y x pertenece a tal conjunto. Cuando uno tiene eso, lo que tiene que hacer es la intersección de conjuntos. Porque yo tengo que x pertenece a este conjunto y tengo que x pertenece a este otro conjunto. O sea, x pertenece a dos conjuntos ahí distintos. Entonces, lo que yo hago para resolver eso, o cuando tengo eso, es una intersección de conjuntos. Entonces, yo tengo que este conjunto que está acá, intersectarlo con este conjunto que está acá. Entonces, voy a pintar este conjunto. Lo voy a pintar. Entonces, este conjunto se pinta así, todos los reales, aquí está pintado. Siempre pinto todos los reales, mejor dicho. Siempre pinto todos los reales. Entonces, con rojo voy a pintar el conjunto que está acá, que son todos los reales. Entonces, lo voy a pintar en rojo, es toda esa flecha. Toda la flecha, toda la flecha, toda. Y con azul voy a pintar el otro conjunto. Voy a pintar el que es. No sé si este azul se nota mucho, que me di cuenta que no es como muy diferente al negro. Y con rojo y con azul voy a pintar este otro conjunto que está acá. Entonces, ¿cómo pinto ese otro conjunto que está ahí? Pues, como hicimos más o menos ahorita. Entonces, voy a pintar el conjunto desde menos infinito hasta menos 4. Entonces, pinto por acá el menos 4. Entonces, desde menos infinito hasta menos 4 sería este. Voy a pintar al revés para que se note como el contraste. Iría hasta acá. Y desde 9 hasta infinito, entonces pinto por acá donde está el 9. Y pinto de ahí para allá. Y la intersección de este conjunto con este es la zona del dibujo donde estén las líneas dobles. ¿Sí? O sea, sería este pedacito con este pedacito. Entonces, realmente arriba yo lo puedo resumir diciendo que el dominio... su máquina. Bueno, voy a escribirlo acá. Donde están las dobles líneas es el conjunto de menos infinito hasta menos 4 cerrado, unido con el conjunto de 9 hasta infinito. ¿Sí? Ese es el conjunto que tiene las dobles líneas. Este pedazo es este, unido con este pedazo que está acá. Entonces, simplemente el dominio, yo voy a decir de f compuesto g, yo puedo decir simplemente que es este conjunto. Es el conjunto menos infinito,
menos 4 unido con 9, al infinito. Y ahí queda bien dicho. ¿Sí? Profe, una pregunta. Señora. Y si el dominio de f también fuesen todos los reales, ¿no se tendría que hacer todo ese procedimiento? No se tendría que hacer todo el procedimiento, simplemente son todos los reales, porque si éramos todos los reales, pues si no lo intercepta le va a dar todos los reales. Bueno, profe, gracias. Listo. A ver, antes de seguir con otra cosa, ¿sí quedó claro ese ejercicio? Sí, señor. Profe, una pregunta. Esto también se podría escribir que X pertenece a esos intervalos. Sí, también se puede ¿Daría lo escribir. mismo? También se puede Ok. escribir. Es X, el dominio, bueno, va a ser que más raro, pues sería esto, el dominio de f compuesto de X que pertenece a tal intervalo. Ajá. O sea, podría yo omitir como este pedacito si quieren. Ah, listo. Ajá, y que quede así. Ujú. ¿Otra cosa? Bueno, ahora sí lo que decía ahora sí entonces Brian, que digamos que a uno le saliera la condición de que, o sea, ese tipo de ejercicios, por lo menos yo nunca he visto que salga uno algo así, pero donde le llegue a salir uno tiene que mirar cómo lo hace, ¿cierto? Entonces, si usted le llega a salir, por ejemplo, que, digamos, es lo mismo, que x cuadrado menos, ¿qué era? 5x menos 36 pertenezca a un intervalo que comprenda, por ejemplo, 0 a 5, digamos, unido con, qué sé yo, 7 a infinito, por ejemplo. ¿Sí? ¿Quería algo así, Brian? Sí, señor. Entonces, bueno, para que este elemento esté, digamos, en este primer pedazo, se necesita que sea mayor que 0 y que sea menor o igual que 5, ¿sí? Sí, sí. Entonces, esto se lo escribe así, 0 menor o igual, o sea, acá va a ser más grande que 0, pero va a ser más pequeñito que 5. Esto le sale de la primera que está acá. O la otra opción es la de allá, entonces necesita que sea más grande que 7. Entonces necesita que 7 sea más pequeñito que x cuadrado menos 5x menos 36. Pues lo voy a colocar para allá. Que esto sea más grande que 7. Y tiene que resolver las desigualdades por aparte. ¿Cómo resuelve esta? Pues pasa el 7 a restar, entonces le va a quedar x cuadrado menos 5x menos 36 menos 7 mayor o igual que 0. Resuelve esto. Bueno, le va a quedar x cuadrado menos 5x menos 43 mayor o igual que 0. Y esta la resuelve igualito como hicimos la anterior, ¿sí? Sí, señor. Y esta Se tiene tiene, que separarla por dos pedazos. se tiene que parar por dos pedazos. Sí, Ok. esto mayor o igual que 0 y esto menor o igual que 5, hace un despeje como esto y resuelve las dos desigualdades que salen por aparte también. Listo, pero ¿usted no pone ejercicios así? Esta pregunta sí está. Pues lo que le digo, yo no he visto nunca un ejercicio así, donde digamos está haciendo una raíz, no, una raíz no, donde usted tenga una cuadrática y le quede que pertenezca a un conjunto que esté partido en dos pedazos. O sea, yo no recuerdo haber hecho un ejercicio así, pero puede salir. Uy, Gracias, Brian, bueno, por la idea. bueno, no. No, está bien que pregunten esas cosas, ¿no? Si llega a salir algo así, pues ya saben cómo se hace. Bueno, entonces así se resuelve. Vamos a hacer otro. Son las 6:36, vamos a hacer otro. Y yo les dejo uno de tarea para que hagan la. Recuerden que eso era un ejercicio que tenía punto 1, que ya lo hice. Ahora va a hacer punto 2, lo mismo, no hallar el dominio. Dado f y g, hallar el dominio de f compuesto de. Entonces voy a hallar ahora el dominio de la siguiente. A ver, por ejemplo, que yo tuviera f de x igual, por ejemplo, qué sé yo, 1 sobre x menos 2. ¿Sí? Y que g de x fuera, por ejemplo, a ver, poner x cuadrado más 1. Listo. Entonces ahí tienen que hallar el dominio de f compuesto g. A ver, háganle. Cada uno trate de hacerlo. A ver hasta dónde llega. Hallen el dominio de f compuesto g.
A ver, les voy a dejar ahí unos 5 minuticos para que lo hagan. Yo mientras voy a recargar los marcadores, que ya hay unos que están como muertos. Y entonces, esto, ya en 5 minuticos revisamos, ¿listo? Entonces ya cada uno ahí trabaje antes de hacerlo lo mejor que pueda. Revise el ejercicio que hice anterior y todo. Y esto ya entonces revisamos. Voy a dejar entonces a pausar la grabación para que no queden como esos espacios así. Voy a grabar, dice. El dominio de f compuesto G es igual a los x que pertenecen al dominio de G, tales que G de x pertenece al dominio de F. Y eso es igual a los x que pertenecen, el dominio de G son todos los reales, y G de x debe pertenecer al dominio de F, que sería todos los reales menos el 2. ¿Sí? Sí, profe. Listo, entonces acá solo reemplazo, me queda x que pertenece a todos los reales, tales que G de x, o sea, x cuadrado más 1, pertenece al conjunto de los reales menos el 2. Listo, entonces, en ese caso, ¿uno qué hace? Uno necesita que esta expresión pertenezca a este conjunto. Para pertenecer a este conjunto, la única condición que uno debe cumplir es ser distinto de 2. ¿Les parece que sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, señor. Entonces, para pertenecer a este conjunto, la clave es ser distinto de 2. Entonces, para no pertenecer a este conjunto, la única forma de no pertenecer al conjunto es tomar el valor de 2. Entonces, yo lo que voy a hacer es el problema contrario. No voy a ver cuándo pertenezco al conjunto, sino cuándo no lo pertenezco. Entonces, yo no pertenecería a este conjunto si tomara el valor de 2, ¿cierto? Entonces, yo lo que hago sería hacer x cuadrado más 1 igual a 2. Entonces, voy a ver esta expresión cuando toma el valor de 2. ¿Sí? Y ese valor es de x, que me den 2, los quito del dominio. Porque este elemento pertenece a este conjunto cuando esto sea diferente de 2. Tiene que ser distinto de 2. Entonces voy a ver cuándo me da 2 y esos puntos los quito. ¿Sí se entiende? ¿Por qué tiene que ser diferente de 2? No entendí eso. Pero Valentina, ¿me puedes repetir? ¿Por qué tiene que ser diferente de 2? No entendí. Porque acá le dice, este conjunto que está acá son los reales menos el 2. Eso, a ver, una cosa. ¿No entiende por qué esto debe ser distinto de 2 o no entiende de dónde sale este r menos 2? ¿De dónde sale ese r menos 2? Ah, de acá, porque el dominio de esta función, como es una racional, miro cuando el denominador me da 0 y me da 0 cuando x vale 2, por eso lo quito. Ah, ya. Pues, Esto, bueno, acá es no es igual, acá es que pertenece. Voy de nuevo. Entonces, para que este elemento pertenezca a este conjunto, debe ser distinto de 2. Entonces, yo voy a mirar cuándo me da 2 y esos elementos los quito. ¿Sí? Esos valores de aquí los quito porque hacen que me dé 2 y cuando me dé 2 es cuando no pertenezco a este conjunto. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces voy a ver cuándo x cuadrado más 1 igual a 2. Entonces, lo igual, x cuadrado más 1 igual a 2. Ahora lo voy a resolver, paso esto a restar, me va a quedar x cuadrado menos 1 igual a 0. Si entonces lo paso a restar, me queda 1 menos 2 igual a menos 1. ¿Y ahora cómo resuelvo este x cuadrado menos 1 igual a 0? X más 1 por X menos 1. Eso. Y x menos 1 por x más 1 igual a 0. Y acá sale que x es igual a 1. Y de acá sale que x es igual a menos 1. ¿Listo? Entonces, para estos valores, cuando x vale menos 1 y cuando x vale 1 y x vale menos 1, esta expresión me da 2. Y eso es lo que yo no quiero. ¿Sí? Yo no quiero que esa expresión me dé 2. O sea, que esto que está acá, esperen un momentico, tomo otro marcador. O sea, esto que está acá, se puede resumir a que x pertenezca a los reales menos el menos 1 y el 1. ¿Sí? ¿Están de acuerdo o no? Porque cuando x vale 1 y cuando vale menos 1, hacen que esa expresión me dé 2. Y esos son los que no me sirven. Entonces los voy a sacar del conjunto. Entonces x pertenece a los reales y no puede valer menos 1 ni 1. Porque cuando toma esos valores, esto me da 2 y cuando vale 2 no pertenezco a este conjunto. Y yo quiero lo contrario. ¿Sí? Sí, profe. ¿Seguros? Yo lo sentí un poquito. Profe, qué pena. Señora. ¿Qué es lo que significa el slash?
El slash es menos, o sea, es restando, quitando. Gracias. Entonces, estos son los reales menos el 2, quitándole el 2. Estos son los reales quitándole el menos 1 y el 1. ¿Por qué le quito el menos 1 y el 1? Porque cuando x vale 1 y menos 1, esta expresión me da 2. Y yo no quiero que esa expresión me valga 2, porque si esta expresión vale 2, no pertenece a este conjunto. Entonces, la solución sería esta. No sé si quedó claro. Brian me dice que sí, pero ¿qué dicen los demás? Profe, yo lo hice diferente y me dio lo mismo. ¿Cómo lo hizo? Yo puse que x al cuadrado más 1 pertenece a desde menos infinito a 2 sin cogerlo, unido con 2 a infinito. ¿También Sí. se podría así? Así también se puede, pero lo que no sé es cómo va a sacar estos dos valores de acá. Pues lo haría como me explicó arriba cuando es Ah, unido. ¿con desigualdades? Sí, Ah, bueno, sí, así también debe salir, sí. sí, me salió también igual. Ah, bueno, está bien. Sí, Claro que más largo, pero sí, sale más largo, claro. Sí, sale más largo. sí. Pero bueno, no importa. De esa forma también se puede hacer o así. Sí, como quieran hacerlo está bien. Entonces, como usted dice, lo está haciendo uno de forma afirmativa. Que esto pertenezca a este conjunto es desde menos infinito hasta 2 unido con 2 a infinito. Yo lo estoy haciendo con la parte negativa. ¿Sí? No pertenecer a este conjunto es ser igual a 2. Resuelvo para x, los valores de x los quito a los reales. Entonces los reales me dan los 2 puntos. Estoy haciendo como el problema al revés. Sí, lo hicimos al revés, sí. Pero bueno, de cualquiera de las dos formas se puede hacer. Entonces lo que voy a hacer ahora es acá reemplazar todo esto. Entonces me va a quedar x que pertenece a los reales, tales que x pertenezca al conjunto de los reales, excepto el menos 1,1. Y lo siguiente que yo tendría que hacer es pintar este conjunto, pintar este e interceptarlo. Pero como acá tengo los números reales completos, al interceptarlo con este conjunto me da como resultado este. Y entonces no hay necesidad de hacer la intersección. El resultado sería simplemente lo que está acá a la derecha. ¿Sí está claro eso? Profe, ¿puede repetir eso? Porque es que no se intersecta. Sí, porque, o sea, sí se intercepta, pero no hace falta hacer el proceso. Porque como acá un conjunto es el conjunto de los números reales, y este conjunto que está acá es más pequeño, está contenido dentro de este. Entonces, cuando yo haga los dibujitos, como resultado me da siempre este conjunto. No sé si lo voy a llamar, si quiere no que le haga el dibujo. No, sí, señor, ya. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno. Entonces no es necesario hacer la intersección de estos conjuntos, hay que hacerla, solo que en este caso es obvio porque acá tengo los reales y acá tengo otro conjunto. Siempre que tenga los reales y otro conjunto y los intercepte, el resultado es el otro conjunto que está acá a la derecha. ¿Sí? Siempre. Cuando usted tenga los reales y lo intercepte con otra cosa, el resultado es la otra cosa. Entonces no hay necesidad de hacer el dibujo. Ahorita no hay necesidad, pero lo hice porque era el primer ejemplo. Pero en realidad en general no es necesario. ¿Sí? Sí, está bien. Entonces el dominio sería solo este pedacito acá. Pero si uno lo deja así escrito tampoco queda mal, así queda bien. A ver, no sé si tienen alguna otra duda. Pregunten si tienen dudas. Profe, si x, por ejemplo, el de la izquierda, ¿no? Ajá. Que acá no lo cogemos, sino que el dominio es el de la derecha. Si x pertenece a tales intervalos Sí, y el otro a tales intervalos, ahí sí se haría exacto. la Exacto. línea y se Exacto. miraría cuáles pertenecían a los dos. Ok. Exactamente, sí, así es. O sea, de acá, lo que pasa es que en ambos casos acá he puesto un polinomio, pero de acá fuera, por ejemplo, también digamos 1 sobre x. ¿Sí? Entonces el dominio de G sería todos los reales menos el 0. Entonces acá tendría el conjunto de todos los reales menos el 0. Entonces sí habría que hacer la intersección de los dos conjuntos. Listo. Está bien. Sí. Bueno, voy a borrar entonces. Ahí les queda para que practiquen más. ¿El tutor de ustedes quién es? ¿Sebastián o...? Sebastián. ¿Sebastián? Ah, bueno. ¿Y cómo le ha ido la tutoría? ¿Bien? Bien. ¿Sí? Ah, bueno, está bien. Tengo que preguntarle en otros cursos porque... Sí, a Sebastián yo lo conozco ya. Ya ha sido mi tutor ya varias veces, entonces... Yo sé que ahí con Sebastián no hay ningún problema, se trabaja bien, pero entonces los otros pelados no los conozco, tengo que estar... Bueno, entonces hasta ahí queda la composición, ya vamos a empezar a ver algo nuevo, vamos a crear otro tipo de funciones, vamos a conocer un nuevo tipo de funciones, que son las funciones trigonométricas, ustedes ya conocen del colegio algo, ¿no? Ya conocen un pedacito, pero acá vamos a verlas como más a profundidad. Pero la primera parte, ¿cómo?
Tengo una pregunta. Bueno, yo hallé f compuesto de g y me dio que era igual a 1 sobre x al cuadrado menos 1. Y pues yo lo que estaba haciendo era sacarle el dominio a eso que me dio, sin tener en cuenta pues los dominios separados de la función. Sí, Si hago eso, ¿está mal? sí está mal. O sea, le digo que le va a pasar, Dayalma, que ese proceso sirve, póngale en el 80% de los casos, pero hay un 20% donde falla. ¿Sí? Si quiere le doy un ejemplo. Por ejemplo, mire que usted tuviera esto. Usted tuviera ese caso, que tuviera f de x igual a esto y de x igual a esto. ¿Sí? Si usted hace la composición de f compuesto de, le va a salir que eso da f evaluado en g de x. Eso va a ser f evaluado en 1 sobre x. Y eso va a dar 1 sobre 1 sobre x. Y haciendo la ley de la orejita, eso le va a dar x. Entonces le quedaría que f compuesto g de x da x. ¿Sí? Ah, pero Sí, señor. no se ve nada. Entonces me quedaría que f compuesto g de x es x. Sí, esto, Dayalma. Sí, señor, ya entendí. Pues ahí ¿Entendió? dominio serían todos los reales y de las funciones de arriba serían todos los reales diferentes de 0. Exacto, exactamente. Entonces ahí está. Tiene toda la razón, así está bien. Entonces acá si uno hace eso y se engaña, acá diría que son todos los reales, pero hay que quitar algunos puntos ahí. Está bien. Gracias. Listo. Bueno, entonces como les decía, vamos entonces a trabajar con las funciones trigonométricas. Ya pues, abandonamos un poco esta parte como algebraica, de sumar, restar, componer, crear racionales, polinomios, y ahora vamos a trabajar con un tipo de funciones bien diferentes que son las trigonométricas, que se supone que ustedes ya han manejado algo en el colegio, ¿no? Sí, ustedes tuvieron que haber visto el curso de trigonometría por lo menos un año en el colegio, ¿no? Creo que ven trigonometría, ¿no? Pues yo vi un año. Entonces vamos a repasar un poco esas cosas. Para eso te vamos a conocer las funciones trigonométricas, como les digo, trigonométricas. Te vamos a conocer el seno, vamos a repasar el seno, el coseno, la tangente y las otras que faltan. ¿Listo? Vamos a ver algunas identidades, vamos a ver los ángulos notables, vamos a ver cómo la gráfica deja funciones, los dominios, todo el cuento. Y bueno, más o menos ese es el trabajo que vamos a hacer. Entonces, antes de arrancar eso, ya es un tema nuevo, vamos entonces a dar un minutico de descanso, vamos a unos 5 minuticos de descanso para que ustedes se paren tantico de la silla, para que vayan, desayunen los que no han desayunado, se estiren tantico y bueno, empezar con toda la energía con este tema nuevo. ¿Listo? Entonces vamos a dar 5 minuticos de una pausa activa, nos dijeron que se llama así para que ustedes también estén ahí descansando, estén todo el tiempo ahí parados en el computador, sentados en el computador. Entonces por ahí a las 7, ¿cómo? Una pregunta. Señor. Si estoy desayunando y empieza la clase otra vez, ¿me puedo esperar para desayunar? Si ¿A terminar de sucede eso, lo que debe hacer Brian es que mientras termina de desayunar no intervenga. ¿Sí? Bueno. Listo, está bien. Entonces nos vemos por ahí en 5 minuticos, ¿sí? Por ahí a las 7:03 vamos comenzando. Entonces párense tantito ahí, ya entonces volvemos a arrancar. ¿Listo? Voy a dejar entonces también para que no queden esos 5 minutos ahí vacíos. Yo también voy a ir a buscar por ahí algo de comer. No, malo. Gracias, Laura. Dan ganas de ponerle un 5, pero me aguanto. Entonces, bueno, como les digo, la función va desde el menos infinito hasta el infinito. El valor más alto que puede tomar es 1, nunca pasa de 1, y el más bajo es menos 1. Otra observación es que en esa gráfica, como ustedes pueden ver, la gráfica oculta el eje X en 0, en pi, en 2pi, en menos pi, en menos 2pi. Al ser en algunos ángulos notables, por ejemplo, el seno de pi medio se nota que es 1. El seno de menos pi medio es menos 1. Y bueno, más o menos tiene como esa forma la gráfica del seno. Vamos entonces a ver las características que más o menos les mencioné, las vamos a anotar bueno, ahí las vamos a listar. ¿Sí? Entonces vamos acá. Y acá están las características de esa función. Características, sea f de x igual al seno de x, entonces el dominio, como se podía ver en el dibujo, pues ahí más o menos son todos los reales. El rango
En el seno sí se sabe que es desde menos 1 hasta 1 porque la función nunca baja del menos 1 y nunca sube del 1. Los cortes con el eje Y, eso corta el eje Y, acá se ve, el corte con el eje Y es acá en este puntico, en el 0, 0. Los cortes con el eje X son en los puntos X, 0, donde X es un múltiplo de pi. Esa es la fórmula, esa es la fórmula, X es igual a K pi, donde K es un entero. ¿Uno cómo saca esa fórmula? Les voy a explicar más o menos dónde saca esa fórmula. Uno cómo la deduce. Si ustedes veían el dibujo que yo les mostré, los puntos de corte con el eje X eran cuando X valía menos 2pi, cuando X valía menos pi, cuando X valía 0, cuando X valía pi, cuando X valía 2pi. Sí, este 0 es como si tuviera 0 por pi, ¿no? No importa, es como si tuviera 0 por pi. Ahora, cuando yo voy a la fórmula general, yo lo que hago es decir esto, X es igual a aquí. Entonces yo miro todos los puntos de corte que tienen en común. ¿Qué tienen en común esos puntos de corte? Esos 5 nada más que están ahí. El pi. El pi, ¿cierto? Entonces le coloco el pi, ya, le coloco pi. Ahora, si aparte de pi, ya olvidémonos de pi, y si usted mira lo que acompaña a pi, acá acompaña el menos 2, el menos 1, el 0, el 1, el 2, y así sigue el 3, el 4, el 5. O sea, son los números enteros, ¿sí? Por ejemplo, acá le voy a colocar una variable que va a ser k, y k va a ser un número entero. Y así doy una fórmula general para todos los puntos de corte. ¿Sí? Pero, profe, ¿puede volver a explicar eso, por favor? Sí. Vea, si ustedes ven los puntos, acá hay unos puntos de corte, ¿no? El 3pi, 5pi, 4pi, 6pi, acá el menos 3, pero no los puedo anotar todos, ¿no? Yo solo noto eso. Ahora, yo observando voy a tratar de sacar una fórmula general para todos. Entonces, ustedes ven, todos tienen a pi, entonces coloco pi, ¿sí? Porque todos tienen a pi. Ahora voy a mirar los números que acompañan a pi. Acá es el menos 2, el menos 1, el 0, el 1, el 2, y sigue el 3, el 4, el 5. Si ustedes miran ese conjunto de números que estoy ahí nombrando, el menos 3, el menos 2, el menos 1, el 0, el 1, el 2, el 3, ese es el conjunto de los números enteros. Entonces ustedes miran, acá está pi siempre, y siempre lo acompaña un numerito entero, siempre lo acompaña un numerito entero. Entonces yo voy a colocar k, acá una variable k, que va a ser el numerito que acompaña a pi, y ese k tiene que ser un número entero, entonces acá coloco k es un entero. Ah, ya. ¿Listo? Entonces saca la fórmula que tengo ahí de los puntos de corte. Ahí les tengo la fórmula que hayan ustedes de los puntos de corte. Acá está, x, 0, donde x es igual a k pi, donde k es un entero. Y asíntotas, pues ahí en el dibujo, no sé si lo notan, pero en el dibujito no tiene asíntotas, ¿no? Y esa sería la función seno. Ahora vamos a analizar la función coseno. La función coseno es más o menos la misma que la del seno, solamente que está un poquito corrida o desplazada. Sí, a ver, si quieren, comparemos. Mire esto, miren la forma roja. ¿Sí ven que es la misma forma? Solo que si ustedes observan, acá esta gráfica, digamos que arranca desde el 0, mire, desde el 0, 0, y voy a pasar rápidamente a la otra sin quitar el punto. Mire, la otra no pasa por ahí, entonces está un poquitico como corrida. Ese punto está como por acá. Sí, está como acá. Está un poquito como desplazada, pero básicamente es la misma. Entonces, ¿qué podemos observar? Lo mismo, que va desde menos infinito hasta el infinito, que el punto más alto que puede tomar es en 1, el más bajito es menos 1, que el coseno de 0, por ejemplo, vale 1, el coseno de pi medio vale 0, que el coseno de pi vale menos 1. Bueno, todas las cosas se pueden ver ahí. Los ángulos notables que uno ya conoce. Ahora, ustedes traten de decirme, a ver, no voy a llegar porque mostrar todavía la otra diapositiva porque ahí están sopladas las respuestas. Yo les voy a preguntar y ustedes me van a decir, ¿cuál es el dominio de esta función, de la función coseno? ¿Todos los reales? Todos los reales, listo. ¿Cuál es el rango? Desde menos 1 a Menos 1. 1 a 1. Menos 1 a 1, eso. ¿Cuál es el punto de corte con el eje Y? Pi Uno. medios. No, con el eje Y. 1. 1, ¿cierto? Corta en 1. ¿Qué más? ¿Tiene asíntotas esa función? No. No tiene, no, en el dibujo parece que no tiene. Y por último, que ese sí quiero que lo traten de deducir, es la fórmula para los puntos de corte con el eje X. Porque si ustedes ven, acá también hay infinitos puntos de corte con el eje X. Está el menos 3 pi medios, está el menos pi Sería
X igual a K medios. K medios, O pi. Bueno, sí, sería como K medios. medios, Porque ¿qué más? Medios por pi. siempre cortan. Medios pi. K medios pi. ¿Sí? ¿Les parece que K medios pi está bien? A ver, en esa fórmula de K medios pi, reemplacen cuando K vale 2. ¿Qué les da? 1. O sea, les da pi. ¿Y en pi hay un punto de corte? No. Entonces sería K medios pi, donde K son números impares. Exactamente. Exactamente. Entonces K tiene que ser impar, porque ustedes miran los numeritos que están arriba. Está muy bien lo que dijeron del pi medio, del K medios pi, o sea, es un buen intento. Y la observación está bien hasta cierto punto. Mira, observen que todos tienen el 2 acá abajo, ¿verdad? Todos tienen el 2. Los puntos de corte todos tienen el 2, todos tienen el 2, todos tienen el 2. Sí, los punticos de corte que son este y este. También tienen en común a pi, todos tienen a pi. Pero ojo que yo no puedo decir que arriba están los enteros, porque no están. Si ustedes observan un poquitico más detenidamente, digamos, acá tengo el -3, acá tengo el -1, pero si ven que el -2 no está. Acá tengo el 1, acá tengo el 3, pero si ven que el 2 no está, o sea, parece que está tomando solo los impares. Exacto. Entonces voy a dar la fórmula así. Voy a dejar de compartirles un momentico y escribir eso ahí en un tablero. Da igual, acá voy a arreglar un poquitico esto. Los cortes eran -3 medios pi, menos pi medios y 3 medios pi. Bueno, y ahí continúa, ¿no? 5 medios, 7 medios. Entonces yo hago lo mismo acá. Miro lo que sea común para ambos. Lo que sea común para ambos, no para todos. Lo que tienen todos en común es el pi y acá el sobre 2. ¿De acuerdo? Y lo que decía, creo que fue, no sé si fue Marley o quién fue, acá arriba o acá, pero acá tienen que ser los impares. Tiene toda la razón, acá tienen que ser los impares. Ahora, no es común uno decir K es un impar, eso suena como boleta. Lo que uno debe hacer es encontrar una fórmula, o escribir acá una fórmula que garantice que eso que esté ahí arriba sea un impar. Y la fórmula que Profe, garantiza, ¿cómo? pero pi sobre 2, pi es un impar. No, el impar es la K, mire, o sea, esto lo ahora yo. Mire, acá Ah, está el sí. pi medios, y usted olvídese, miren lo que acompaña al pi medios. El que acompaña al pi medios es el -3, el -1, el 1, el 3. Esos son los impares, a eso se refiere. Sí, es como si fuera un 1 arriba, sí. Sí, exacto, como si fueran una red. Sí, ya. Entonces listo, lo que dice, creo que fue Mali, bueno, no sé quién fue, es que esto tiene que ser un impar. Y está bien, solo que uno no acostumbra a dar una fórmula y decir cada es un impar. No. Lo que hace uno es acá en vez de colocar K, va a colocar esta expresión que es la que representa los números impares. Así. Va a colocarse acá arriba 2K más 1. Eso me va a decir, si yo coloco 2K más 1, es lo mismo que decir los impares, es lo mismo. Porque ustedes le valoren acá enteros, K es un entero, ¿no? Cuando K vale 0, le queda valiendo 1. Voy a escribir los próximos K más 1. Cuando K vale 0, esto se cancela y me da 1. Cuando K vale 1, usted reemplaza acá, le da 2 por 1, 2 más 1, 3. Cuando K vale 2, le da 2 por 2, 4 más 1, 5. ¿Sí que siempre dan los impares? ¿Sí o no? Sí, señor. Entonces esa es la forma de dar los impares. Entonces uno en vez de escribir cada un impar, mejor coloca 2K más 1 y dice que cada es un entero. Y esa es la fórmula para dar los impares y ahí queda bien la fórmula para los puntos de corte. Uno puede escribir 2K más 1 o 2K menos 1, ambos sirven. Entonces vamos a ver acá cuál coloqué porque no me acuerdo. 2K más 1. Antes acá está, vea. Cortes con el eje X, X,0, donde X es 2K más 1 por pi medios. Esto es lo mismo que tener 2K más 1 sobre 2 por pi, ¿no? No se asusten, es lo mismo. Donde K es un entero y así en total no tiene. A ver, hasta ahí está bien. ¿Tienen alguna duda, inquietud? ¿No? ¿Está bien? Creo que no, profe. Bueno, entonces antes de seguir con la tangente, les voy a colocar algunas ¿Profe? ideas. Ajá.
Pero si se pone, digamos, 2K más 1, ¿no se está excluyendo el pi medios? El pi medios, no, porque usted toma el valor de k igual a 0 y le da pi medios, ¿sí? Esto, Alma. No sé si lo ve. Sí, señor. Ajá, entonces ahí sí, ahí no se excluye ninguno. Bueno, entonces para seguir, vamos antes de pasar a la tangente, vamos a ver algunas identidades trigonométricas que ustedes tienen que saber esto sobre el seno y el coseno. ¿Alguno se acuerda de alguna identidad? Las identidades trigonométricas. Sí, ¿se acuerdan de alguna? ¿No Ah, sobre sí. coseno es igual a tangente? Bueno, esas sirven, sí, pero no, está bien esa, pero alguna que tenga que ver solo con el seno y el coseno, ¿se acuerdan? Uno sobre coseno es algo, pero no recuerdo si es cosecante o... Seno es... No, pero Secante. no toquemos todavía la tangente, porque todavía no hemos hablado de ella, solo hablemos del seno y el coseno. ¿Recuerdan alguna que solo le relacione seno y coseno? Seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1. Exactamente, esa es una de las más importantes. ¿Qué otras recuerdan? La de seno de alfa más beta. Exacto, entonces vamos a anotar esas. Las voy a anotar acá en el tablero. A ver, espera un momentico acá. Espérenme, acá me salgo de esta parte. Ya la anoto. Ah, su máquina. Entonces ahorita por ahí otra cosa. Listo, a ver, vamos a anotar las de seno y las de coseno. Entonces las identidades trigonométricas que ustedes se deben saber, que implican solo el seno y el coseno. Ya a medida que veamos la tangente y la demás, vamos anotando más. Pero las estadísticas solo hemos hablado del seno y el coseno y ustedes tienen que obligatoriamente saberse esto. Seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta igual a 1. Se tienen que saber esta. Seno de alfa más beta. A ver, ¿quién me dice cómo está identidad? La de seno de alfa más beta. Creo que es seno de alfa por coseno de beta Ajá, más seno de beta por coseno de alfa. exactamente, muy bien. ¿Quién habló? Mariana. Mariana, muy bien, Mariana, que se la sepa. Son raro uno saberse esas cosas. Y eso usted se la aprendió en el colegio, me imagino. Sí, ¿Sí? Está bien. sí. A ver, ¿alguien sabe esta? ¿Alguno se acuerda de la del coseno? Esa es más rara todavía. Esa no estoy muy segura por lo del más, pero es coseno de alfa por coseno de beta. ¿Sí? Ahí sí no me acuerdo si es más o menos. ¿Usted qué diría? Yo diría que es más, pero no estoy segura. No, es menos. Es menos, bueno. Eso Por cero, prueba que uno no se puede dejar guiar por el instinto femenino. me parece una falta de respeto. Bueno, ¿y qué sigue? Seno de alfa por seno de beta. Si es Mariana, cuando usted esté sospechando de alguien, usted diga yo sospecho que tal cosa y es mala, seguro es la otra. Oye, bueno. Bueno. No, Mariana es una muchacha positiva y quería colocar todo con más. No, está bien. La del seno es así. Cuando usted tenga más, va acá con más. Cuando tenga el coseno y tenga más, va con menos. Y cambia si tiene menos. ¿No? Si acá tiene menos, acá con menos. Acá tiene menos, acá con más. ¿Sí? Está bien. Esas se las tienen que saber obligatoriamente. De ahí se desprenden otras, como la de seno de 2 alfa, pero estas se deducen de, por ejemplo, ¿cuánto es la de seno de 2 alfa? ¿Alguien sabe? Y Mariana, estoy esperándola.
Creo que 2 es seno de alfa por coseno de alfa. coseno, sí. Eso, 2 seno de alfa por coseno de alfa. Pero uno, ¿cómo la hace? Yo digo, esta no se tiene que aprender. Esta se deduce de esta. De esta. ¿Cómo se deduce de esa? Seno de 2 alfa es lo mismo que tener seno de alfa más alfa, ¿cierto? 2 alfa es alfa más alfa. Y pues aplico la propiedad que está arriba. ¿Cómo? Sería entonces seno de alfa, o sea, seno del primero por coseno del segundo, pero acá el segundo también es alfa, el coseno de alfa. Más seno del segundo, pero acá el segundo es alfa, por coseno del primero, pero el primero también es alfa. Acá tengo seno, coseno de alfa, seno, coseno de alfa, pero eso ya da igual 2 veces seno de alfa, coseno de alfa. Entonces, si uno se sabe esta, de una con esas deduce esta. Y lo mismo pasa con el coseno. Profe, ¿por qué quedó solo un coseno? Porque o sea, acá tengo una manzana sumada con otra manzana, entonces da 2 manzanas, ¿sí? Ah, sí. ¿Sí? Uno con manzana lo ve clarito, pero con cosenos de alfa no. Bueno, entonces, ¿cuándo es la de coseno de 2 alfa? ¿Ah? Coseno al cuadrado de alfa menos seno al cuadrado de alfa. Exacto, coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. Y se deduce de esta también. Entonces, yo les recomiendo que se aprendan estas 3. Con esas 3 sacan las otras 2. Listo. Entonces, ¿qué haces para que aprendan? Ahora vamos a ir con la tangente. Bueno, se tienen que saber también los ángulos notables, ¿no? El seno de ¿qué? El seno de pi sextos, el seno de pi cuartos, el seno de pi tercios, el seno de 90 o de pi medios. Todo eso se lo tienen que saber. ¿Cuánto es el seno de pi sextos? Que sería como 30 grados. ¿El coseno o el seno? El seno, El seno es un medio, ¿no? medio. El seno de pi cuartos o 45 grados. Es 2, raíz cuadrada de 2 sobre 2. ¿Es qué? ¿Sí es esa? Raíz cuadrada de 2 sobre 2. Raíz cuadrada de 2 sobre 2, ajá. ¿Cuál es el seno de raíz de su lugar? Véame, usted. ¿Cuál es el seno de pi tercios? O 60. Raíz cuadrada de 3 sobre 2. Ajá. ¿Cuál es el seno de 90 o de pi medios? 1. Eso, así está bien. Y con el coseno, ¿cuánto es el coseno de pi sexto? Pi sexto es 30, ¿cierto? Este es 30. Pi sexto es 30. Ese comenzaban al revés. Creo que era 1. No. ¿No? 1 es el coseno de 0. Coseno de 0 sí es 1. Entonces ese es pi, raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2, ahí que te van a repetir. Coseno de, Sí. pi cuartos es raíz de 2 sobre 2. Coseno de pi tercios es 1 medio y así. Bueno, eso lo tienen que saber también. Entonces, vamos ahora sí a trabajar con la tangente. Pues le voy a mostrar la tangente. A ver, un momentico. No, les voy a mostrar la tangente, no. Vamos a hacer el trabajo con la tangente nosotros aparte y ahorita revisamos. Para hacer el trabajo con la tangente, vamos a ir a repasar lo que vimos de funciones racionales un poquito y hacer lo siguiente. Entonces, si ustedes recuerdan del colegio, ustedes tenían que la función tangente era igual a ¿qué? La tangente es igual a ¿qué? En términos de las otras 2 funciones que ya vimos. Seno sobre coseno. Seno sobre coseno, ¿cierto? Seno de x sobre el coseno de x. Entonces, basados en esta sola expresión que ya conocemos, ya empezamos a trabajar el seno y el coseno, vamos a hallar el dominio de la tangente, por ejemplo. Vamos a hallar varias cosas, vamos a hallar el dominio. Ahorita yo les muestro todo eso resumido, pero vamos a ver cómo se hace. ¿Cómo se halla el dominio de la tangente? Entonces, como tengo una división, yo para hallar el dominio de la tangente, yo necesito mirar cuando el denominador me da 0, y esos puntos los quito, ¿sí? Sí. ¿Sí? Te voy a mirar cuando el coseno de x da 0. Ahora, ¿cuándo el coseno de x da 0?
¿Cuál es la solución a este problema? ¿X vale cuánto? Otra cosa. Esto que está acá, coseno de X es igual. Cuando el coseno de X es igual a 0, lo que le está preguntando a usted es que le diga cuáles son los puntos de corte del coseno de X con el eje X. Esa es la misma pregunta. ¿Sí? O sea, cuando el coseno de X vale 0, es diga los puntos de corte del coseno con el eje X. Porque estoy haciendo Y igual a 0. ¿Sí? Si esto fuera Y igual al coseno de X, y yo quisiera hallar los puntos de corte del coseno con el eje X, hago Y igual a 0. ¿Se acuerdan? Hago Y igual a 0. Entonces yo realmente lo que estoy haciendo ahí es hallar los puntos de corte del coseno de X con el eje X. ¿Y cuáles son los puntos de corte del coseno de X con el eje X? 1/2 por pi. 2K más 1 por pi medios, donde el K es un entero. ¿Sí están de acuerdo o no? A ver, piensen en todo lo que dije, en todo, absolutamente todo. Díganme si quedó claro o no, en serio, con honestidad. A ver, los que participan mucho, Brian y Dayalma. Sí, Eso, sí, profe, porque los puntos de corte es cuando ¿no? es un impar por pi que divide en 2. Entonces, Son ajá. los puntos de corte en X. Exacto. Bueno, Catalina que me dice que le voy a explicar. Entonces, bueno, Catalina, hasta casi está claro, ¿no? Que hay que mirar cuando el coseno de X da 0, ¿sí? Listo. Entonces lo que voy a resolver es eso. Catalina, usted imagínese que usted tuviera, solo olvídese un poco de esto, imagínese que tuviera esto. Y igual a coseno de X. Digamos que usted tuviera esta expresión por alguna razón en su vida le salió eso. Y a usted, profesor, alguien le dice, halle los puntos de corte de esta función con el eje X. Si ustedes recuerdan lo que vimos en funciones racionales, para hallar los puntos de corte con el eje X, uno de lo que debía hacer era hacer Y igual a 0. ¿Sí? Entonces, para hallar los puntos de corte con el eje X de cualquier función, hago Y igual a 0. O sea, hago Y igual a 0, me quedaría 0 igual a coseno de X. Me saldría exactamente esa expresión que está acá. La misma, miren, es la misma. O sea que esta expresión me están preguntando es cuáles son los puntos de corte del coseno con el eje X. Y si usted mira las características que notamos en las diapositivas del coseno, dice que los cortes con el eje X son estos. Profe, y si los puntos de corte son infinitos, ¿cómo se saca el dominio? Ah, bueno, eso ya es otra pregunta, pero por lo menos acá estamos diciendo cuál es la solución a esta ecuación, ¿no? X vale esto. Sí, ya miramos cómo es el dominio. Sí, Catalina, y los demás, ¿quedó mejor con lo que acaba de decir? ¿O no? Ah, ya sí, ya entendí. Bueno, está bien. Entonces, bueno, la solución es esta. X, esos puntos hacen que el denominador de 0. Entonces, tengo que quitar del dominio. Entonces, recuerden, ¿cómo se da el dominio? El dominio de la tangente va a ser, lo voy a decir así. Son los puntos reales, los X en los reales, tales que X sea diferente de eso que está acá. 2K más 1 por pi medios, donde K es un entero. ¿Sí? Entonces estoy dando el conjunto del dominio de la tangente va a ser todos los números reales quitando los puntos que tengan esta forma. O sea, son todos los números reales tales que X sea distinto a estos que están acá. ¿Sí? Puedo colocar el distinto. Sí, esa es una forma. Otra forma de darlo es más o menos como la que utilizamos antes. Sería igual a todos los reales quitándole los X iguales a 2K más 1 por pi medios tales que K es un entero. Y este se parece más como a la que usamos cuando usamos funciones racionales, ¿no? Esos se quitan porque esos son los que hacen que el denominador de 0, ¿cierto? Exactamente, exactamente, sí. Entonces, el dominio de la tangente vendría siendo como este conjunto que está arriba o este conjunto que está abajo.
Aunque esta forma no es tan usual. Esta forma es usual cuando usted está quitando 1, 2, 3 puntos. Pero cuando está quitando infinitos puntos, es mejor dar la de arriba. Sí, esta no es muy usual. Esa no, es más, no es nada utilizable. Yo nunca he visto algo así. Pero también se podría utilizar, pero es más común usar la de arriba. Bueno, hacía yo los puntos de, perdón, hacía yo el dominio. Entonces ya sé el dominio de la tangente. ¿Cuál es? Ahorita igual se los voy a mostrar en la diapositiva ordenadora. Estoy mostrando es cómo se sacan. Sí, cómo se lo usan. Entonces, bueno, así saco el dominio. Y ahora voy a ver cómo saco los puntos de corte con el eje X. ¿Cómo saco los puntos de corte del eje X? Bueno, ya sé el dominio. Ahora voy a sacar los puntos de corte. Puntos de corte. De la A. Con el eje Y. ¿Cómo saco los puntos de corte con el eje Y? Igualando X a 0. Haciendo X igual a 0. Entonces hago X igual a 0. Entonces allá reemplazo, hago tangente de 0 es igual a seno de 0 sobre coseno de 0. ¿Y eso cuánto da? ¿Cuánto es el seno de 0? 0. 1. 0. ¿Cuánto es el coseno de 0? 1. 1. Entonces esto da 0. Entonces el punto de corte diciendo en X vale 0, y en Y vale 0. Este sería el punto de corte con el eje Y. Ahora para hallar el punto de corte con el eje X, pues hago Y igual a 0. Se va a hallar el punto de corte con el eje X. Con el eje X. Para eso hago Y igual a 0. Entonces voy a hacer Y igual a 0. Yo tengo tangente de X, entonces voy a hacer esto 0 igual, bueno, tengo que tangente de X, esto es f de X, ¿no? F de X igual a tangente. Entonces voy a hacer Y igual a 0, 0 igual a tangente de X. Pero la tangente de X es seno sobre coseno. ¿Sí? Y tengo una fracción igualada a 0. Recuerden lo que yo les he dicho muchas veces. Cuando ustedes tengan una fracción y esté igualada a 0, lo único que me va a importar, o eso solo ocurre cuando el numerador es igual a 0. Entonces, por eso voy a colocar acá solamente seno de X igual a 0. ¿Sí? ¿Entendido esa parte? ¿O no? ¿Alguien se perdió? Yo me perdí, profe. ¿Dónde se perdió, Valentina? Ahorita ahí en el final, o sea, no sé qué hizo. Ah, lo del numerador. Es que siempre que usted tenga una fracción y le dé 0, mira acá tiene una fracción y le dé 0, siempre eso pasa cuando el numerador da 0. Porque digamos que usted tiene algo así, Valentina, usted tiene 0 igual a A sobre B, digamos. A usted le garantiza que esta división da 0. Imagínense que usted entonces mira, dice que B vale 0. En ese caso, esta división no da 0, esta división no se puede hacer, ¿sí? Entonces yo no voy a mirar cuando el denominador da 0. Entonces por eso acá yo no miro cuando el denominador da 0. Pero si yo tengo, por ejemplo, 0 sobre B, esto sí me da 0. 0 sobre un número da 0. Por eso solamente voy a mirar cuando el numerador de 0. Ah, ya, listo, profe. ¿Sí? Listo, entonces eso es lo que voy a hacer. Ahora, ¿cómo resuelvo esto? ¿Cuánto vale X? Entonces, igual que en el ejercicio anterior, que miraba que tenía 0 de coseno de X igual a 0, eran los puntos de corte del coseno con el eje X. Acá tengo seno de X igual a 0, entonces me están preguntando los puntos de corte del seno con el eje X. ¿Cuáles son los puntos de corte del seno con el eje X? 2K por pi. K por pi, donde K pertenece a los enteros. Los puntos de corte son, voy a colocar acá, los puntos de corte son, en X vale lo que dice acá, K pi, y en Y vale 0, hasta Y vale 0. Donde K es un entero. Y los puntos de corte son de esta forma, en X vale K pi, acá está K pi, y en Y vale 0 y K es un entero. Entonces los puntos de corte serían como así. Listo. Y lo demás, pues las asíntotas se hallarían usando los mismos puntos que sacamos del dominio, más o menos, esa es como la historia. Y entonces la gráfica, sí, bueno, el dominio ya lo sacamos, que son todos los reales quitando los X que tienen la forma 2K más 1 sobre 2 por pi, donde K es un entero.
Ahora, como esos números son los mismos que hacen que el denominador de 0, pues las asíntotas verticales van a ocurrir también en esos mismos puntos, cuando x sea igual a 2k más 1 sobre 2 por pi, porque en esos puntos el denominador se hace 0, y recuerden que así se hallan las asíntotas verticales. ¿Cómo se hallan las asíntotas verticales? Son los puntos que hacen el denominador 0. Y el denominador cuando da 0, pues son los puntos que sacamos del dominio porque eran los que hacían el denominador 0. O sea que las asíntotas verticales están en los puntos que están fuera del dominio, que eran los puntos de la forma 2k más 1 sobre 2 por pi, donde k es un entero. ¿Sí? ¿Se entendió todas esas barbaridades que dije? Profe. No, señor. No. Bueno, Brian, ya entonces trato de explicar mejor, pero ¿qué me decía el otro compañero que no lo escuché? Profe, que dice ahí PN, dice ahí. Ah, y dice P sub K. Ahí coloqué así, P sub K igual a K pi, 0, donde K es un entero. ¿Por qué coloqué P sub K? Porque hay infinitos puntos y depende del valor que tenga K. Yo coloqué P sub K porque depende del valor que tenga K. Vale. Bueno, ahora lo que dice, bueno, ya me di cuenta que lo que dije no funcionó, te lo voy a escribir. Lo de las asíntotas verticales, bueno, voy a de las asíntotas. Voy a escribir acá asíntotas. Entonces recuerden que en la división las asíntotas verticales se miran cuando el denominador da 0. Entonces yo tengo tangente de x igual a seno de x sobre coseno de x. A el asíntota también miro cuando el denominador me da 0. Entonces miro cuando el coseno de x es igual a 0. Y eso ya lo hicimos, fue el primer punto del dominio. Eso se da cuando x es igual a 2k más 1 sobre 2pi, donde k pertenece a los enteros. Estas son las asíntotas verticales. Ahora sí, Brian. Sí, señor. Brian, si quieres, yo le voy a recomendar que vea el video, mire este minuto exacto y escuche detenidamente lo que dije y verá que yo lo dije bien. Listo. Lo que pasa es que suena muy raro. Yo sé que suena raro, pero, o sea, claro, porque yo dije muchas palabras y ustedes ahí no están visualizando nada, sino están escuchando lo que digo y a veces uno, pues, y yo encima hablo rápido, entonces de pronto no me alcanzaron a escuchar. Pero confíen en su profesor que lo dijo bien, pero ya en el tablero ahora quedó claro. Ese comentario solo es para que quede evidencia de que lo dije bien, sino que no se entendió, ¿sí? Ahora también lo dije bien, pero sí se entendió. Bueno, entonces les voy a mostrar todo eso ya resumido en la diapositiva y con la gráfica, ¿no? La gráfica de la tangente es esta. Si ustedes pueden observar, acá están las asíntotas, ¿no? Entonces, espérenme, acá les hago el dibujito. Acá están las asíntotas, miren, los que hallamos, en los impares. En los impares de pi medios, de acá, menos 3 pi medios, en menos pi medios, en pi medios, en 3 pi medios. Y los puntos de corte también están donde dijimos. Cada múltiplo de pi, vean, 2pi y menos 2pi. Por acá en menos pi, por acá en 0, por acá en pi, por acá en 2pi. Y esa sería la gráfica de la... Y el corte con el eje también está. Esa sería la gráfica de la tangente. Entonces, ¿el rango sería infinito? Entonces el rango sería de menos infinitos a infinitos, sí. Ok. Exacto. Entonces, acá está. El dominio, todos los reales menos los de aquí en los reales tales que... Entonces ahí está la fórmula del dominio. Sí, quitando... Ahí es más o menos la que escribe en el tablero, solo que normalmente uno en vez de escribir solo esto, es mejor escribirlo así. En vez de escribir solo esta parte, que fue lo que yo dije acá, a veces uno le agrega este pedacito, o sea, situar que x es un número real, o sea, pues sobre todo x siempre va a ser un número real. Entonces uno coloca los números reales, x que pertenecen a los reales, tales que x es igual, y así está lo mismo que diga. Acá me faltó, está mal, acá me faltó escribir. ¿Qué me faltó escribir? ¿Que K es un número entero? Exacto, me faltó escribir donde k es un número entero. Agréguenle ahí, donde k es un número entero. Y siempre tenemos que escribir eso, que K es un número entero. ¿Quién habló? Marley. Marley, ¿por qué no le gusta Marley? No, solo pregunto. Pues Marley, usted es necesario, porque si usted le dice a alguien que no, o sea, que está leyendo eso, usted le está presentando a alguien que solo sabe leer y usted le muestra así, él dice, pero ¿es acá qué? O sea, ¿es acá qué? Sí, usted ve eso así, sin haber visto la clase,
Y usted dice, pero ¿esa acá qué es? En cambio, si usted le borra el mamarracho que le dice ahí, usted dice, y coloca acá, su madre. Si usted le quita el mamarracho y ve un K que pertenece a los enteros, usted ya sabe, acá es un número entero. Entonces ya ahora sí entiende, ¿sí? No queda incompleto. Profe, Ajá. ¿puede poner la gráfica un segundo, por favor? Listo. Pero déjeme terminar acá de decir las cosas y ya listo. Ah, listo. El rango son todos los reales, el corte con el eje Y que dijimos, corte con el eje X también lo que dijimos, acá también está mal, acá falta el pertenece. Y las asíntotas, listo, está todo mal, mira, acá tengo una llave acá sola que no sabe dónde salió. Y las asíntotas son en X igual a 2K más 1 por pi medio, donde K pertenece a los enteros. También falta. Bueno, ahora vamos a mostrarle la complacera, ahora ya me vamos a mostrar la gráfica. Gracias por complacerme. A ver. Ustedes ya tienen que haber visto la gráfica antes, ¿no? Eso uno toda la vida, eso es, desde que está chiquitico uno ya se sabe la gráfica de la tangente. Yo no me la sabía. ¿No? Ah, bueno, entonces todavía está muy pequeñito, Brian. O sea, en el colegio nunca me la mostraron. Bueno, yo cuando estaba en el colegio yo creo que tampoco, sí. No estoy seguro, no me acuerdo. Que más o menos la gráfica de la tangente es así y las características son las que les mostré más adelante. Y eso se repite infinitamente, ¿no? Son como esas ondulaciones que están acá. Acá se ve esta, acá se ve esta, acá se ve esta, acá siguen las demás. Bueno, así se extiende infinitamente eso. Y las características son las que están resumidas en la siguiente diapositiva que ya les mostré en el tablero. ¿Sí? Y eso sería todo por el lado de la tangente. Ahora a usted les va a tocar de tarea, ya con esto acabamos, ya vamos a dejar hasta acá. A usted les va a tocar de tarea hacer el análisis que yo hice en el tablero igualítico, pero con las demás funciones trigonométricas que faltan. Entonces les va a quedar a usted de tarea hallar el dominio, los puntos de corte y las asíntotas B. A colocar mejor consulta, porque esa tarea ustedes ya están ganando, ¿no? Entonces, hallar el dominio, puntos de corte y asíntotas de las siguientes funciones. Bueno, de las funciones. Entonces, primero, segundo y tercero, las que nos faltan, que son f de x igual, nos falta la cotangente de x. G de x igual, nos falta la secante de x. Y h de x igual a la cosecante de x. La cotangente de x es igual a ¿qué? En términos del seno y el coseno. Coseno sobre seno. Coseno sobre seno. Coseno de x sobre seno de x. La secante es 1 sobre ¿qué? Sobre coseno, creo. Sobre coseno, ajá. ¿Y la cosecante qué es? 1 sobre seno. 1 sobre seno de x. Son como la inversa, ¿no? Más o menos, pero no digamos la palabra inversa porque esa la vamos a guardar para otra cosa. Son sí, como la recíproca, digamos. Mejor. Ah, bueno. Listo, entonces lo que yo hice con la tangente, ustedes van a hacer lo mismo con esa. Entonces, yo como hacía el dominio de la tangente, mire cuando el denominador es distinto de cero. Lo mismo hago acá. Voy a tener el seno. Acá voy a tener el coseno, acá el seno. ¿Cómo hago para hallar los puntos de corte? Miro cuando bueno, con el eje Y cuando x vale 0, con el eje X cuando y vale 0. Acá miro solo cuando el numerador 0, cuando el numerador da 0, cuando el numerador da 0. Las asíntotas miro cuando el denominador da 0 y ya. Y bueno, la última parte es que busquen la gráfica. Buscar las gráficas. ¿Listo? Profe, entonces el denominador y las asíntotas son como parecidas, ¿no? Porque el Sí. denominador es 0.
Sí, Es que para que haya asíntotas debe ser racional, ¿cierto? sí, o sea, Sí. hasta ahora sí. Más adelante vamos a ver que se pueden hallar asíntotas en otras funciones de otra manera. Pero el único método que hasta ahorita conocemos es cuando el denominador da cero, en las divisiones. Ajá. Ah, listo. Para las verticales. Sí. Las horizontales y las oblicuas verifica todavía solo para las racionales que sean polinomios, o sea, que tengan polinomios. Acá en estas divisiones que son trigonométricas no podemos hacer nada. Más adelante que damos límite, vamos a hacer un método general para todas las funciones de la asíntotas. Bueno, entonces eso sería todo por ahora. Yo creo que la clase salió bien. Entonces nos vemos el martes. Ya teníamos hora de consulta normal, entonces ya también el martes nos vemos a la hora de consulta si vienen. Y nada, sigan estudiando siempre. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Gracias por venir. Buen fin de semana a todos. Gracias, profe. Hágale. Una pregunta. Señora. ¿Usted nos agrega al equipo de Teams para Sí. la consulta? Sí, ya me dieron yo les conté qué día, ¿no? O no, bueno, ya me dieron la contraseña de Teams por fin del correo institucional, entonces ahorita, yo creo que ahorita mismo o mañana, sea como sea, algún día estos los agrego para ya el martes tener la hora de consulta, ¿listo? Profe, Ajá. ¿y las horas que no han habido se recuperan o se Pues, pierden? pues si quieres esto, vamos el martes a la hora de consulta, arranquemos, y si queda faltando tiempo, pues miramos cómo cuadramos eso, ¿sí? Si no hace falta, pues las dejamos así, ¿sí? Listo, gracias. Profe, una cosa, ¿usted va a hacer estos días algún quiz? Uy, esa pregunta, Marley. Es que no van a hacer quizzes, por eso estoy preguntando. Ah, bueno, pues siempre puede haber quiz, ¿sí? Marley, no tenía ganas, pero usted me dijo y me dieron unas ganas de hacer un quiz. Ay, No, no. no, mire que yo lo hice reír, no. Ay, pasó? no, ¿qué tal? Ay, no. Entonces, pero me hizo reír hoy, entonces hoy no hice quiz. Entonces, no, estén siempre estudiando, Marley. O sea, yo por mí les diría que no hay quiz para el martes, ¿sí? El problema es que si le digo que no, de pronto se relajan y no repasan. Entonces, mejor les digo que de pronto sí hay, y en realidad de pronto sí hay, y entonces sí los obligo a estar estudiando, ¿sí? Uy. Yo todo es pensando en ustedes. Porque yo me conozco, yo era un estudiante y a mí cuando yo no había parciales en algún momento me relajaba ya y no después estudio, pero cuando me hacían quizzes así siempre, me tocaba todo el tiempo estar estudiando y esa materia fue la que más aprendí. Sí, entonces por eso les digo, es por usted. Ah, listo, gracias, profe. Listo, hágale. Entonces, bueno, como les dije, la hora de consulta todo el martes, de nuevo, es para el que quiera, para que tenga dudas. Entonces, con respecto a lo que dijo Nayalma, creo que fue, entonces el martes hacemos la hora de consulta con los que vengan, que tengan dudas, resolvemos, si nos hace falta tiempo porque quedaron muchas dudas, entonces podemos sacar otro tiempito y recuperamos las otras dos para terminar de hacer las dudas que quedan. ¿Listo? Listo. Listo. Sí, señor. Nos vemos el martes. Profesor, una pregunta. No. Soy Johan. Recuerda que usted me había dicho que escribiera para que me metiera al grupo del otro Sí, grado. Johan, vuélvame a escribir porque hasta ahorita voy a hacer un grupo, ¿sí? Ah, listo. Y lo otro era para la asistencia. Es que yo tuve un problema y me conecté a las 6:45. Listo, tranquilo. Yo le Listo, quito gracias. Listo, hágale. Hasta luego, ahora sí voy a cerrar. Hasta luego, profe. Chao. Chao, profe. Chao, que les vaya bien.